depósitos densos organizados a nivel glomerular, se, los patólogos realizan una tinción que se denomina la tinción de rojo Congo. Si la misma es positiva, pues
Lo que menciono de que debe de haber una experiencia en el patólogo, puesto que se ha observado que esto es lo que le desglosé anteriormente, puede observarse entre otras entidades, como por ejemplo la glomerulopatía membranosa, al igual que la membranoproliferativa y la proliferativa difusa. Se ha vinculado que la presencia de semilunas ocurre en formas más agresivas de este tipo de fenotipo. Por ejemplo, de 74 secuencias de especímenes de glomerulonefritis fibrilar evaluadas en la Universidad de Carolina del Norte, de esas 74 observadas, 28 tuvo semilunas con un average, eso es como un porcentaje de un 29% para la afectación glomerular. En la microscopía electrónica, que es de vital importancia, es decir, el estudio de microscopía electrónica se hace imprescindible para el diagnóstico ultraestructural de esta entidad. Aquí podemos observar que hay depósitos irregulares de fibras al azar, con una medición de 12 a 20 nanómetros de diámetro. En el mesangio pueden observarse, al igual que en la pared capilar, en sus subdivisiones subepitelial, subendotelial o intramembranoso, o incluso puede haber una combinación de ambas. Los patólogos, tienden a tener en cuenta que hay ciertos parámetros cuando observan estas microfibrillas y la diferencian o la ponen en comparación con otras estructuras proteicas, como por ejemplo la actina o la amiloide, que por supuesto esta es mucho más grande, las fibrilares porque tienen una medición de 12 a 20 nanómetros, mientras que la amiloide tiene una medición por ende específicamente en el epitelio visceral. Aquí les ilustro, esto es una imagen extraída del texto donde podemos ver en la microscopía electrónica todas estas fibrillas. A ver si el puntero. Todas estas fibrillas que tienen una disposición al azar, es decir, están como en el argot dominicano regados, por así decirlo, que es muy característico en esta entidad. Esta imagen fue extraída de un paciente que tuvo una entidad de una glomerulopatía membranosa atípica. Por eso que también le mencioné al principio que puede diferenciarse en esta entidad. En la microscopía de inmunofluorescencia podemos observar que hay una tinción para inmunoglobulinas, específicamente y predominantemente observamos para la IgG en un 90%, IgM en un 60% e IgA hasta un 30%, pero de estas dos últimas incluso puede estar ausente. De las tinciones para inmunoglobulinas pueden haber también presentes para ambas cadenas, tanto la capa como la lambda. También podemos observar tinción para C3 en un 65% de los casos, y una característica que tiene esta entidad, es decir, la fibrilar, es que tiene tendencia a ser policlonal y con un depósito no granular ni lineal. Hay algunos autores que proponen esta entidad como por esas características policlonal, como lo mencioné. Ya hablando del aspecto histológico de la glomerulopatía inmunotactoide, podemos observar que en la microscopía electrónica, vuelvo y le recalco, que es la parte esencial entre el diagnóstico histopatológico de estas dos entidades. Aquí vamos a ver una estructura no tubular que puede medir de 30 a 40 nanómetros, pero encontré literatura que pueden llegar hasta 60 nanómetros. Tienen una alineación paralela, más grandes y mejor diseñados que otras entidades proteicas como la crioglobulina. Estas afectaciones pueden encontrarse en mesangio y también en las paredes capilares. Esta alineación paralela que le mencioné anteriormente, hay algunos autores patólogos, por supuesto, que le dan una característica como en pilas de madera. En la microscopía de luz podemos observar que hay adelgazamiento de la pared capilar y expansión mesangial. Y en la microscopía por inmunofluorescencia, esta entidad
vamos a ver que hay depósitos de IgG y de C3 tanto para kappa y lambda, como a diferencia de la fibrilar, como lo mencioné anteriormente, que puede ser policlonal, incluso presencia de IgG4, etcétera. En esta entidad generalmente vamos a ver depósitos de una sola porción. Aquí les ilustro en esta imagen, miren la gran diferencia que observamos en la imagen anterior, donde la distribución es mucho más organizada, mucho más en parejas, por así decirlo, y le dan ese aspecto como pilas de madera que hay algunos patólogos que lo dicen de esa manera. Aquí podemos ver la nefropatía membranosa típica, demostrando un tinte exclusivo de depósitos con estas entidades. Podemos observar la distinción que se puede ver en los electrones, específicamente en la membrana basal glomerular, demostrando entonces las estructuras microtubulares de los depósitos subepiteliales. La patogénesis de esta entidad, bueno, ellos recalcan que aún está desconocida. Ahí sí se ha visto cierta asociación de algunos procesos vinculados con algunas entidades. Por ejemplo, asociación a procesos hematológicos como leucemia linfocítica crónica, incluso hasta linfoma. Se ha mencionado que hay cierta peculiaridad de entidades que afectan a la glomerulonefritis fibrilar, como estudios realizados para pacientes con hepatitis C, incluso otras entidades inmunosupresoras como el virus de inmunodeficiencia humana. También se ha observado peculiarmente que en la glomerulonefritis inmunotactoide hay ciertas inclinaciones de presentaciones subsecuentes de gammatopatías monoclonales. Otras entidades que también se han visto entre entidades, se observa el mieloma, el síndrome de Sjögren, la vasculitis leucocitoclástica e incluso hasta la crioglobulinemia. Hay algunos autores que proponen considerar que la glomerulonefritis inmunotactoide como una entidad distinta a la glomerulonefritis fibrilar por su fuerte asociación de los procesos linfoproliferativos y disproteinémicos, a diferencia de lo que ocurre con esta última. Esto es una gran diferencia que hay autores que deciden y dan a conocer por qué son entidades diferentes. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues muy característicos de los pacientes presentar afectaciones renales, por supuesto. Podemos ver muy típico de la afectación de hematuria, puede ir desde rango macroscópico hasta rango microscópico, llegar incluso a presentar cierto grado de insuficiencia renal, hipertensión y el de mencionar al principio que esta entidad puede afectar los procesos podocytarios y por ende no es sorpresa encontrar proteinuria en rango nefrótico e incluso hasta un síndrome nefrótico florido. Pero estas manifestaciones clínicas no bastan para diferenciar entre una y otra entidad, por supuesto. El tratamiento de esta enfermedad, bueno, no hay un tratamiento específico, un tratamiento convincente para estas dos entidades. Se ha mencionado que la utilización de ciertos fármacos, como por ejemplo fármacos esteroideos o agentes alquilantes, pero no han mostrado ningún éxito para ser corroborados y tratamiento de primera línea de esta entidad. Incluso se ha mencionado la utilización de anticuerpos monoclonales y también otros fármacos como el rituximab. Pero, como lo mencioné, son pocos los casos que se han visto con éxitos al utilizar ese tratamiento. Ellos sí mencionan que, por ejemplo, para el tratamiento de la enfermedad de base, específicamente la que es asociada a procesos disproteinémicos y procesos de gamapatías monoclonales, y también la inmunotactoide, que también les recuerdo, se está muy vinculada a neoplasias hematológicas. Ellos sí observaron que la utilización de quimioterapéuticos pues se resultó mucho y mejoró mucho los síntomas entre este grupo de pacientes. El pronóstico de esta entidad
El pronóstico mencionan que los trastornos son en general lentamente progresivos, con insuficiencia renal y avanzan a enfermedad renal terminal en un 50% de los pacientes dentro de los 2 a 4 años. En una literatura no notar esta parte. Y ellos sí mencionan que la glomerulonefritis inmunotactoide tiene un mejor pronóstico. Aunque se predice una declinación mucho más rápida de la función renal cuando encontramos una hipertensión descontrolada, si la proteinuria está en rango nefrótico o si tiene un síndrome nefrótico florido. Entonces, si tiene un gran o un peor grado de lesión renal o enfermedad renal en el momento de la presentación. Es decir, que a pesar de la enfermedad de base que tenga el paciente, que le haya acuñado esta entidad, pues también depende mucho de cuál fue la presentación en el momento de que captaste al paciente. Datos interesantes que pude observar que pese a la consideración de estas enfermedades de depósitos ser como primarias o exclusivamente del riñón, también se ha identificado un caso aislado de glomerulonefritis fibrilar con afectación pulmonar, donde este paciente tuvo una característica de hemorragia alveolar y en la autopsia que se realizó y por supuesto estudio histológico en el pulmón, observaron microfibrillas de morfología y tamaño similares a los hallados en el glomérulo. También hubo varios casos de glomerulonefritis inmunotactoides con depósitos fibrilares extrarrenales a nivel hepático y médula ósea asociadas a gamapatías monoclonales. Pero fueron pocos los casos, pero sí se puede observar que esta entidad puede verse con afectación extrarrenal. Este cuadro es muy importante, ya que aquí nos permite diferenciar, por ejemplo, dependiendo de las características y del tipo de entidad. Les ilustro, por ejemplo, que la amiloidosis siempre vamos a tener presente que va a tener un tinte para rojo congo, mientras que en la fibrilar el inmunotactoide no. La composición de la amiloidosis, su forma es fibrilar, al igual que la glomerulopatía fibrilar, valga la redundancia, pero en la inmunotactoide son microtúbulos. Ya el tamaño, hay textos que te pueden decir de 6:2, 6:10, 6:12, pero este cuadro que fue extraído de Comprehensive, dicen que de 8 a 15 nanómetros en la amiloidosis, de 12 a 22 en la fibrilar y en el inmunotactoide mayor de 30, pero hacen hincapié que puede oscilar de 30 a 40 hasta 30 a 60 nanómetros. La organización es random, es decir, al azar, al igual que la fibrilar, mientras que en la inmunotactoide es mucho más paralela y mucho más organizada. El depósito de inmunoglobulina generalmente es monoclonal, más frecuente la gamma. La fibrilar les comenté que es un depósito policlonal, más frecuentemente asociado con IgG4 y ocasionalmente IgG1 e IgG4. Mientras que la inmunotactoide es usualmente monoclonal o capa o lambda. Las lesiones glomerulares, generalmente en la amiloidosis hay depósitos específicamente de ensanchamientos del mesangio, mientras que en la fibrilar puede, como lo mencioné al principio, asociarse a entidades como la glomerulonefritis membranoproliferativa, la crioglobulinémica y la membranosa. Y ya generalmente en la inmunotactoides puede presentar atípicamente una membranosa o una membranoproliferativa. La presentación renal en la amiloidosis generalmente tiene un síndrome nefrótico severo con ausencia de hipertensión o hematuria, mientras que en la fibrilar vamos a ver que hay síndrome nefrótico con hematuria e hipertensión. Incluso puede tener un componente de ser rápidamente progresivo. Por eso es la presencia de semilunas que le mostré al principio. En la inmunotactoide vamos a ver también síndrome nefróticos con microhematuria o hipertensión. Y ya de las afectaciones extrarrenales, generalmente la amiloidosis AL siempre está asociado con enfermedad por depósitos sistémicos. Ya los datos de la fibrilar que se ha visto es hemorragias pulmonares y en la inmunotactoides ya también inclusiones microtubulares en los linfocitos, perdón, la leucemia linfocítica. El tratamiento ya se ha mencionado, por ejemplo, la amiloidosis que bien se ilustró la semana pasada. Por aquí se menciona que los corticosteroides en la fibrilar, al igual que otros medicamentos como la ciclofosfamina, en casos de glomerulopatía que tengan presencia de semilunas,
aunque los datos no han sido totalmente concluyentes. El tratamiento de la inmunotactoide, le mencioné que no hay un tratamiento específico, pero sí se ha asociado que es decir, mejorar la parte de los desórdenes linfoproliferativos, sí ha mencionado que hay cierta mejoría tanto de la clínica sistémica del paciente como de la clínica renal. Bueno, les termino diciendo que en base a lo que yo les puse, debemos considerar a la glomerulopatía fibrilar e inmunotactoide como enfermedades renales de etiopatogenia aún poco aclaradas y definidas, en las que cabe descartar de forma razonable enfermedades sistémicas como neoplasias hematológicas, enfermedades inflamatorias o procesos infecciosos virales, en las cuales la aplicación de un tratamiento específico y temprano pudiera modificar la historia natural de la misma y de las glomerulopatías. Es un tema un poco corto en relación con las otras enfermedades por depósitos densos a nivel glomerular, pero no por esto carece de importancia. Gracias.